parece que empecemos con una oración, agradeciendo, ¿no es cierto?, al Señor todo este tiempo que hemos pasado en el tiempo de Pascua, de Semana Santa, y pedirle también que lo ilumine a Tomás, lo guíe en estos estudios que vamos a tener. Así que, Raúl, ¿quisieras vos dirigirnos en esta oración? Señor, te damos gracias por este nuevo encuentro que podemos tener, por la posibilidad de reunirnos de esta forma ante la imposibilidad de reunirnos presencialmente, pero sabemos que igualmente tú estás con nosotros y nos acompañas en todo momento. Señor, te agradecemos por el tiempo de Pascua que hemos transcurrido, porque hemos podido recordar el motivo fundamental por el cual viniste un día al mundo, que fue para morir en la cruz por cada uno de nosotros, y también alegrarnos el domingo al celebrar la razón de nuestra vida como cristianos, es decir, el que resucitaste y estás hoy con nosotros. Ahora, Señor, al comenzar este estudio, te pedimos que ilumines a Tomás, que le des sabiduría para plantear cada uno de los temas que vamos a tratar y que nos acompañes a cada uno de nosotros tratando de ver en el estudio de tu palabra qué es lo que quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Gracias. Tommy, todo tuyo. En principio, y antes de abrir pantalla, quiero expresar mi alegría, mi emoción, mi gratitud por ver a todos y a cada uno de ustedes. La verdad es que parece que todos han mejorado en este tiempo, así que he estado tratando de concentrarme y verles. Un privilegio estar allí. Qué bueno, qué bueno. Y sobre todo tratando temas que esperamos que nos hagan bien a la vida. La vida es lo más valioso que tenemos. No hay nada más valioso que cada vida. Miro a Jorge y digo lo más valioso para Jorge, Jorge Lanza, por ejemplo, es Jorge mismo. O miro a Juan Carlos, que los tengo aquí adelante míos, y digo, no hay nada más valioso para Juan Carlos que Juan Carlos mismo. O a Raúl, o a Sosi, o a quien fuera, ¿no es cierto? Por cierto, Dios es el más valioso, pero de cada uno de nosotros, esa persona que cada uno de nosotros es, ese es el proyecto de Dios para mí, para cada uno de nosotros. Y por lo tanto, un interés, pero de los mayores, de los más concretos, de los más específicos, de los más sabios, es que cada uno estudie cómo vivir esa vida que tiene, de la vida que más, de la forma que más le agrade a Dios, con el poder más grande que Dios le ofrece a esa persona. Y eso es una exquisitez. La sociedad, la cultura, a veces se especula con que eso no sea así, porque muchas veces nuestra vida es usada para algún negocio que no conviene a la vida, y entonces, claro, en lugar de contribuir a mejorar la calidad de la vida que llevamos, eso se empeora. O a veces uno mismo, fruto de su propio pecado, de su propia manera equivocada de encarar la vida, en lugar de enriquecer la vida, la empobrece. Pero no es ese el propósito de Dios. El propósito de Dios es que la plenitud de Dios viva en nosotros y se exprese a través de nosotros. Uno de los propósitos magníficos de Dios es trabajar Él, esa plenitud, la plenitud de Dios estoy hablando, por medio de nosotros, en nosotros primero y luego por medio de nosotros a los demás. Entonces, en estos estudios pretendo que de forma sencilla, de forma no complicada, pero sí efectiva, o espero que sea así para la vida, podamos nosotros sentir que valió la pena
Es un encuentro personal, íntimo con Dios y un enriquecimiento. Y me encantaría que hacia el final podamos decir en qué se enriqueció mi vida, de qué forma sentimos que esa plenitud de Dios puede crecer más, puede ser más efectiva y por medio de nosotros a otros también. La forma en que el mundo vive a veces nos hace pensar que esto es casi imposible y lo creemos casi una utopía, y a veces es como que pensáramos que el único realismo es pesimismo o cosas negativas o destructivas, porque buenas razones tenemos a veces para pensarlo así, pero no es ese el proyecto de Dios para nosotros. ¿Están listos para trabajar algunos de estos temas o más o menos? ¿Sí? Sí. Bueno, a Gladys la veo dispuesta, me hace así, a Adrianita me parece, Adrianita dice, pero es Elenita, en realidad el título acá es Elenita que no está ahí. Entonces, ahora sí, Carlos, a ver si puedo abrir la pantalla, déjame ver dónde tengo esto, creo que es esta, a ver si puedo abrir acá. ¿Cómo hago, che, para que salga grande esto? ¿O alcanza a leer allí? A ver si se lee. Sí, ya se ve grande, está perfecto. ¿Se lee allí? Está perfecto, sí, sí. Se ve bien. Perfecto. Voy a usarla poco, pero sí me interesa usarla ahora como para hacer la presentación inicial y después voy a querer verles un poco la cara porque me gusta hablar mirando los rostros. La fascinante experiencia de vivir la vida en plenitud. Avanzo un poquitito para mirar el pasaje bíblico, uno de los muchos que vamos a usar, que me sirve de base, que usé el otro día, o lo leí por lo menos en la iglesia. Dice así, se trata de Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa, dice San Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí hay una primera cosa que quiero observar. Fíjense lo que sugiere este pasaje. Y si creemos en la palabra de Dios, tenemos que creer que esto puede ocurrir. Una primera cosa es que nuestro hombre interior va a ser fortalecido con poder por el Espíritu. Esto solo sería fantástico. Las cosas que resuelven la conducta humana están en el interior mucho más que en el exterior. Y entonces sugiere este texto que en una comunión profunda con Dios, este ser interior nuestro va a ser fortalecido con poder. Eso solo ya impresione. La segunda cosa es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta es una segunda cosa notable de la experiencia. La Biblia también nos enseña que el Espíritu Santo habita en nuestro interior y utiliza incluso nuestro cuerpo para vivir. Un pasaje que espero que hoy podamos aclarar un poquitito más de qué manera el Espíritu Santo habita en el cuerpo, en el edificio del Espíritu Santo parece ser el cuerpo, una cosa extraña para un espíritu. ¿Qué lugar tiene dentro de la espiritualidad el cuerpo? Un elemento muy despreciado, generalmente casi como que pensamos que atenta contra la espiritualidad. Pero aquí sugiere que Cristo habitará por la fe en nuestros corazones. Y miren ahora una tercera cosa, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, nada menos de cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, una cosa fantástica, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, cosa que parece paradójica porque habla de un conocimiento que excede a todo conocimiento y sin embargo es hecho posible. Y acá viene la frase que quiero que usemos como un lema o un principio de todos estos 5 estudios. Para que seáis llenos, fíjense, de toda la plenitud
de Dios. Yo no puedo decir de mí que soy lleno de toda la plenitud de Dios, pero creo en la palabra de Dios y creo en la experiencia espiritual. Entonces creo que tiene sentido esto que dice el texto. Si San Pablo, aleccionado, inspirado por el Señor, sugiere que hay alguna posibilidad de ser llenos de toda la plenitud de Dios, de alguna manera es mi deber, es mi compromiso, conocer de qué trata eso, cómo vivir eso, de qué forma tengo que poder experimentar esa verdad. Si no, no es tan segura mi confianza en la enseñanza de la palabra de Dios. Si digo que la palabra de Dios es mi regla de fe y de práctica, mi principio aleccionador, mi libro de conducta, mi fe se basa en lo que el Señor me enseña a través de la palabra, esa expresión tiene que tener alguna riqueza. Entonces, comenzando hoy, quisiera explorar con ustedes 5 ideas que yo creo que son necesarias como para pensar seriamente en algo de esto que sugiere este pasaje. Y las puse en un bosquejito aquí. El escaso tiempo hace que uno corra, así que las voy a mencionar, nada más. Hoy quiero tratar este tema, yo y mi totalidad en relación con Jesús. Yo creo que no es posible hablar de ninguna plenitud de Dios en nosotros sin que esto abarque la totalidad de mi persona. Sin que esto abarque la totalidad de mi persona. Hoy voy a referirme escasamente a mis pensamientos, a mi mundo de sentimientos, a mi cuerpo y a mi mundo social, apenas como 4 aspectos estrictamente necesarios para que la plenitud del Señor se viva. Cualquier déficit en alguno de estos aspectos, algo de esa plenitud se va a resentir. Y en cambio, cualquier éxito de alguno de esos aspectos, mi plenitud va a ser más realista. La segunda cosa que quiero tratar con ustedes es ver cómo trabaja Dios en el mundo a través del discípulo y la iglesia. No cómo trabaja la evangelización solamente, no cómo trabaja el servicio social solamente, no cómo trabaja la adoración solamente. No, esos son ministerios de la iglesia. Esa es una manera de trabajo de Dios, muy efectiva, muy buena, pero no son las únicas, sino cómo trabaja Dios de otras maneras igualmente efectivas en el mundo a través de usted como persona, como un hijo de Dios. Si hablamos de la plenitud de Dios, no podemos soslayar el trabajo de Dios en el mundo por su medio, porque solamente se plenifica la persona siendo canal de la gracia y del servicio de Dios en el mundo. La iglesia desempeña en el día de hoy, quizás por mucho tiempo, una labor muy pequeña respecto de lo que Dios hace. Dios trabaja de muchas otras maneras que no son solamente la iglesia local y mucho menos la iglesia local el día domingo en la mañana. El mundo tiene muchas más horas, muchos más espacios, muchas más dimensiones en donde Dios trabaja a través de los cristianos. Entonces sería bueno ver cómo es eso. Temario poco cubierto muchas veces por las propias iglesias. Una tercera experiencia que quiero que veamos es el desafío de vivir mi vida como la viviría Jesús en mi lugar. Es decir, si Jesús viviera siendo yo, o siendo usted, o siendo cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo viviría él la vida? Es decir, si él estuviera, digamos, en mi lugar, ¿cómo viviría? No cómo viviría yo la vida de Jesús vivida en el primer siglo. Él no quiere eso. No quiere que yo viva como él vivió en el siglo primero. Eso no es posible, no es realista, no es lo que él desea. Lo que él desea es vivir a través de mi persona como él viviría en el día de hoy. Entonces, en lo que yo soy, con lo que yo soy, ¿cómo sería
Jesús. Ese es un desafío extraordinario, realmente. En cuarto lugar, ¿qué escuela de vida elijo para mi vida? Una de las hijas de los Cialaba es experta en asesorar, no sé cómo se llama exactamente el título, en asesorar sobre educación. Y una de las tareas que ella realizó junto con una de sus compañeras fue editar un libro, una publicación, corríjanme Cialaba si me equivoco, en donde, por lo menos en ese tiempo, supongo que a lo mejor después lo actualizaron, sugerían instituciones educativas con sus virtudes, con sus posibilidades, para que cualquier persona que estuviera buscando una escuela, por ejemplo, tuviera asesoramiento técnico especializado en ver cuál podría ser la escuela que está dentro de sus gustos, sus posibilidades, sus recursos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la escuela que yo elijo para mi vida? No solamente para la educación de mis hijos, eso es muy importante, sino para la plenitud de vida que Dios quiere. ¿Dónde me educo? Podría decir uno. ¿Cómo me educo? ¿Qué educación sigo? Y la última cosa es, ¿qué clase de persona elijo ser? No qué actividades voy a hacer. Las actividades forman parte de nosotros personas, pero eso es escaso. El propósito del Nuevo Testamento es que, yo sea una persona, como decíamos antes, como Jesús quiere. Eso es mucho más decisivo y mucho más importante, de manera que todo lo que yo haga pronta, no una actividad religiosa determinada. Por ejemplo, el propósito de Dios es que yo ayude a una persona a cruzar la calle si está imposibilitada. Sí, eso es un buen trabajo. Seguramente Dios quiere que yo ayude a cruzar no a una, sino dos, tres. Pero mucho más que hacer esa acción puntual de bien, Él quiere que yo haga bien todo lo que hago, no solamente que a esa persona le ayude. Con esa ilustración sencilla, quiero decir qué clase de persona, no solamente qué actividad puntual excepcionalmente va a ser, sino cómo ha de vivir toda la vida. Bueno, me propongo pretenciosamente ver si podemos cubrir algo de esto y que esto sea desafiante, muy desafiante. ¿Para quién puede servir esto? Bueno, si es del Señor, tiene que servir para toda persona. Para la persona que recién empieza a caminar su vida cristiana o para la persona que está en, no sé, sus 50 años de carrera cristiana, si puede hablar así. Porque todos tenemos este desafío. No es solamente la persona que hoy está explorando qué es el cristianismo, sino la persona que lleva muchos años de experiencia. Todos tenemos por delante este desafío de vivir esta plenitud. Lo esté empezando a este proceso o lo lleve un poco más avanzado, porque nadie, absolutamente nadie, todavía lo logró de manera definitiva. Tiene que seguir creciendo. ¿Pudo haber logrado muchas cosas? Sí, uno espera que sí, pero le falta, y sí, claro, tiene que seguir creciendo y creciendo y creciendo. ¿Hay involuciones a veces en este proceso? Lamentablemente sí, seguimos siendo seres pecadores, entonces tanto los individuos como las mismas comunidades que llamamos iglesia, tienen a veces mejores momentos que otros, pasan por luces, por sombras, tienen momentos muy complejos, o la humanidad, como en este momento, tiene un momento crítico, difícil, no solo por la pandemia, sino por las ideologías que están tomando el pensamiento de las personas. La pandemia es un problema, y es un problema serio que no vamos a subestimar, pero quizás es mucho más serio, mucho más complejo, cómo vamos a vencer el mundo de sentimientos, de emociones, de pensamientos que la secularidad extrema está tirando en el mundo y que está causando muchísimos más estragos que la pandemia, mucho más lógico y demás. La pandemia causa un problema muy serio, pero no necesariamente tiene que alterar como altera lo otro al vivir cristiano y a la madurez y al aplomo de la persona humana para vivir en plenitud.
lo que Cristo quiere. No subestimo el dolor que eso significa, ¿eh? El dolor de miles de personas que mueren, la ansiedad que eso genera, la incertidumbre que eso genera, es un dolor muy serio. Acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la plenitud interior de cada persona y cómo los distintos aspectos de la sociedad golpean dentro de la vida. Entonces, hoy quiero sugerir, en el rato que nos quede, cómo podemos pensar que la totalidad de mi ser participe de ese algo. Bueno, voy a sacar la pantalla. Puede ser, Carlos, a ver, ¿qué tengo que hacer? Cliquear acá, me imagino. A ver, ahí está. Bien. Ahí vamos. El tema que tengo para mí hoy es yo y mi totalidad. O vos y tu totalidad como persona. ¿Quién sos vos y qué cosas de vos debieran modificarse para vivir en plenitud? Normalmente la primera respuesta es mi espíritu, y eso está muy bien, mi alma, y eso está muy bien. Pero la Biblia dice, en muchos pasajes, no en uno solo, que como mínimo 3 o 4 cosas deben ser cambiadas en lo que es la totalidad del ser humano. Mis pensamientos, mis sentimientos, mi cuerpo o mi aspecto físico, cosa que sorprenderá sin duda a alguno, y mi aspecto relacional, mínimamente. Hoy me voy a referir a esos 4, hay todavía muchas cosas más, pero por lo menos estos 4 me parece que son claves. Voy a comenzar con la modificación de mis pensamientos. ¿Cómo hace Dios para trabajar en mi vida? Quizás una buena aseveración es cambiando mis pensamientos. Un acto de verdadera libertad, tanto que se habla de la libertad hoy. Un acto de verdadera libertad humana es saber qué ordenar a nuestra mente para que piense. Reitero, qué ordenar a nuestra mente para que piense. Una de las luchas más grandes de los ideólogos de hoy que no desean que el cristianismo prospere es coartar la libertad de conciencia, porque la libertad de conciencia es uno de los actos más sagrados de la libertad humana. Posiblemente existan pocos actos de verdadera libertad humana como la libertad de conciencia. Es ahí donde la persona puede todavía manejarse sin presiones externas. Las presiones externas siempre están, van a estar, pero lo que resuelve la libertad no es eso, sino el interior de la persona. Entonces, siempre que hay conflictos externos con las libertades, la primera que cae para que caigan las demás es la libertad de conciencia, porque es ahí donde la persona es verdaderamente libre. Así esté en una cárcel, así sea perseguido a muerte, donde sea, todavía la persona tiene la posibilidad de sostener su libertad allí. Pero esa es una de las batallas que las personas van perdiendo, vamos perdiendo, la fe y las iglesias van perdiendo. No solamente la libertad de conciencia, sino la presión que se somete, digamos, sobre 3 o 4 cosas que ahora menciono. El mundo de las ideas, el mundo de las imágenes, el mundo de la información y la capacidad de pensar. Ahí es donde el mundo de los pensamientos se mueve. Reitero, el mundo de las ideas, el mundo de las imágenes, el mundo de la información y la capacidad de pensar. Las ideas, como sabemos, son modos de pensar las cosas. Cuando estas ideas se colocan como absolutas y ciertas, cuando estas ideas van abarcando el mundo de mis ideas, van tomando un poco el control de mis propias emociones y de mis propias decisiones. Mi voluntad, la tuya, la de cualquier persona normal, obviamente,
en parte se mueve por mi mundo de ideas, lo que yo pienso. Eso incide en mis decisiones, en mi vida, en mi conducta, en mi manera de ser, en mi manera de pensar la vida. Ese mundo de ideas es fundamental, fundamental. El Nuevo Testamento está lleno de ideas fantásticas que van siendo reemplazadas. ¿Qué es la persona? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la paz? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es la familia? Etcétera. Ese mundo de ideas hoy, como mundo real, está bombardeado absolutamente. No es el mundo de las ideas del Nuevo Testamento de la Biblia lo que prima. Prima como absolutamente cierto en muchos niveles de conducta ese mundo ideológico. En algunos casos con una presión ideológica, por eso mundo de ideas, con una fuerza notable. Y entonces eso mismo hace que el propio cristiano a veces pida disculpa por expresar sus ideas. Sienta que está como combatiendo la libertad de los demás y que no puede lograr sus ideas. Una segunda cosa es el mundo de las imágenes, que no es tan importante como el de las ideas, pero que en la sociedad sí lo es. ¿Por qué? Porque las imágenes están muy cargadas de sentimientos y son muy manejables para las ideas de las personas. Tomemos, por ejemplo, 2 o 3 ideas muy sencillas. Supónganse la imagen del pelo. El pelo. El pelo. Lo que el pelo significa, el pelo, miren que parece una pavada, significa para la persona y lo que el pelo transmite como imagen en las imágenes identitarias, el identikit de las personas. El pelo largo, el pelo corto, el pelo rapado, el pelo verde, el pelo naranja, cualquier cosa de esas. Yo me acuerdo que pasaba una vez enfrente de la plaza esa que está, donde está el Ministerio de Educación de la Nación acá, y habría, no sé, unos 1000 chicos, todos con el pelo, a ver si lo puedo marcar, así, que tienen un nombre como grupo, pelo todo tipo flequillo, quizás Raúl lo sepa, ¿cómo es ese grupo, Raúl? Que se ponen como una especie de flequillo, todos igual, todos de la misma, todo el pelo de color negro creo que es. Bueno, pero tomemos otra imagen, la imagen del vestir, lo que significa el vestir y lo que representa para muchas personas, mucho más de lo que uno imagina. Pero todavía hay otras imágenes, mucho más destructivas, odiosas o violentas o fuertemente introducidas en la sociedad. Y estas imágenes muchas veces determinan lo que parece cierto, porque según parece, esas cosas sí representan lo que vos sos. A tal punto a veces llegan que las personas son definidas por cómo se piensan a sí mismas. Vos sos lo que pensás de vos, qué idea te haces de vos. No es muy serio esto, no es tan fácil de cambiar como parece, aunque sea falso. Pasa a ser como cierto. El Señor Jesús tuvo que trabajar muchísimo con esto y la Biblia está llena de pasajes que tratan de este tema. Solamente, por ejemplo, Colosenses 3:8 en adelante, después pueden verlos, 1 Corintios 2:16 o Filipenses 2:15. Esas imágenes inciden en nuestro pensamiento, que es lo que, entre otras cosas, después va a definir mi conducta. Entonces, qué complejo esto para el cristiano, ¿no? ¿Cómo hago para cambiar mi imagen? El Señor usó imágenes que usó Jesús, a ver, poderosísimas. Una la recordamos en estos días. ¿Qué imagen seguimos utilizando, cristiana, poderosísima? La cruz. Otra celebramos en estos días. ¿Qué imagen poderosísima? Le llamamos Cena del Señor. Una imagen identitaria para nosotros notable, es una imagen poderosa. La llamamos bautismo. Y hemos enfatizado que además del valor interno, tiene un valor externo inclusive.
el hecho de que sea de adulto, que es un valor muy importante, pero también por inmersión como símbolo, y muy fuerte. Mucha gente ha dado mucho tiempo y mucho esfuerzo para enseñar eso. Son solamente algunas de las imágenes, pero si tomamos desde el Antiguo Testamento, empiecen a recordar imágenes que Dios dejó y que siguen todavía vivas. La circuncisión, por ejemplo. Por decir solo algunas. Esas imágenes empezaron a formar parte de la identidad. A Cristo lo empezaron a conocer con una imagen que tenía que ver con su predicación. ¿Y cuál era? La imagen del camino, el camino, el camino. Y él mismo usó de sí mismo muchas otras. Así que el mundo de imágenes está repleto en el Nuevo Testamento como para cambiar imágenes falsas por imágenes, por lo menos para nosotros, más verdaderas. Pero decía, el pensamiento también se nutre de información. Información. Cuando cualquier ideólogo, cualquier político que quiere llevar adelante una idea, ¿ustedes creen que va a estar siempre preocupado por la imagen de la verdad o quizás introducir una información que le convenga aunque sea falsa? ¿Qué creen que va a hacer? Algunos lucharán por la verdad, aunque no le conviniera políticamente, pero vamos a decir la verdad. Quien quiere vender un producto a toda costa, ¿qué va a utilizar? No solamente la imagen, sino la información que le convenga. No digo que sea falsa, pero digo, va a seleccionar, por lo menos no toda la verdad, alguna parte la va a colocar como le parezca de la mejor manera. Y nosotros vivimos en un mundo de información. Ahora, ¿es esa información veraz? ¿Es esa información conveniente para la paz, para la justicia? Bueno, la Biblia se encarga de mostrar la que conviene, pero no sé si los cristianos estamos mostrándola como conviene, porque a veces la información que debemos dar por ahí no es tan simpática. ¿Entienden lo que digo? O a ver, no conviene a la demagogia, o puede costar decir la verdad, justamente que por ahí es contraria a algo. No debiera ser así, no siempre es así, pero algunas veces sí. Entonces, ¿cuál es una de las notas? Y es que no se cree, que se falsea la información para que trabaje con datos dirigidos, manejados, llevados hacia la no verdad o hacia la verdad que conviene. Cuando el cristiano resuelve cómo vivir, lucha con eso. Lucha con eso. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que debemos vivir como plenitud? ¿La que a lo mejor me cuesta un poco llevarla adelante o la que me conviene fácilmente? Por ejemplo, no es la única cosa. Y eso cuesta muchísimo, muchísimo. Nosotros con la Alianza Mundial Bautista hicimos hace un tiempo una declaración que tenía que ver con la vacuna, porque aunque se parezca medio ilógico, el tema de la vacuna, la famosa vacuna por la pandemia, causa tantas injusticias y se usan tantas falsedades y mentiras, en lugar de pensarse para el bien de la humanidad, se piensa a veces por factores absolutamente convenientes a cualquier cosa. Y eso se usa la información o la deformación, como ustedes quieren. Entonces, ¿está el cristiano exento para su crecimiento de tener que utilizar su capacidad de pensamiento para corregir eso? No, al contrario, tiene que usarlo. Tiene que valerse de su propio pensamiento utilizado por Dios para ser más libre y utilizar su mejor capacidad humana. Y la otra cosa es la capacidad de pensar. La capacidad de pensar. En el fondo, la capacidad de pensar es la capacidad de relacionar verdades con identidades, con pensamientos que Dios ha dado. Entonces, es esa virtud, esa capacidad de pensar hacia el bien,
hacia la justicia, hacia la paz, hacia el amor, lo que hace a un bien más completo que tiene que ver con la plenitud que estamos buscando. Eso es fantástico. El Nuevo Testamento, particularmente mostrando a Jesús, muestra cómo Jesús enseñó a pensar todo el tiempo. Jesús dice muchas veces que en parte lo que él viene a traer es una nueva información, un nuevo dato, una buena nueva desconocido. Por eso la evangelización como tal de la iglesia es la provisión de una información veraz, novedosa y eficaz para transformar personas. Cuando esa información desaparece, es prohibida o no llega, o la iglesia se duerme y no la proporciona, esa eficacia del mensaje se relativiza. ¿Entienden? Es decir, pierde impacto, tiene menos fuerza. Jesús mismo, sobre el final de su propia carrera, es decir, antes de que lo mataran, nos contó varias veces en el Evangelio de Mateo, varias en el Evangelio de Juan y en el de Mateo, en realidad no solamente antes de morir, sino desde el comienzo, cuántas veces tuvo que corregir desde la información hasta la manera de pensar, como los pensamientos, porque ellos tergiversaban la enseñanza de Jesús. Y Jesús decía, tuve que mostrarles quién era yo, cuál era la verdad, tuve que corregir lo que yo mismo enseñaba de mí mismo, pero permanentemente, todo el tiempo, todo el tiempo. Es una cosa muy seria la que hace Jesús, muy preciosa. Tuvo que mostrar que él no era lo que decían de él muchas veces, que lo que él anunciaba como verdad era presentado como una cosa falsa, equivocada. Es decir, tuvo que hacer un proceso de limpieza de los pensamientos y de las ideas, porque esas imágenes hacían que la gente se confundiera y se equivocara. ¿Cambió la sociedad contemporánea? No, la sociedad contemporánea es muy eficaz al respecto, y por eso es que el cristianismo tiene que luchar tanto, entre otras cosas, cambiando sus pensamientos, luchando contra una manera en que se enseña a pensar repleta de falsedades y de imágenes de todo tipo. El mundo ideológico pasa hoy muchísimo por imágenes, cuando las imágenes no son lo más poderoso para determinar el pensamiento más profundo, pero es el más impactante. Y pasa mucho por los sentimientos, porque los sentimientos los vivimos, como ahora vamos a ver, como muy reales. Por eso nosotros decimos, me mató, me tocó, me explotó la mente. ¿Vieron cómo dice la gente? Es decir, me hizo estallar, cree que la emoción y el sentimiento es lo que le cambió. Porque queda en ese nivel superficial, nada más de su mundo emocional, y no llega a lo más profundo. Una primera cosa que nosotros tenemos que estudiar bien es cómo cambiar nuestra manera de pensar en la sociedad toda, y la iglesia tiene que estar muy atenta para ser una verdadera escuela de vida que provea información cierta, que suponemos que así lo hace, pero tiene que llegar mucho más y seguramente contrastar esa información cierta y veraz que provee el Evangelio con la sociedad contemporánea. Si ustedes me preguntan a mí si yo creo que lo está logrando, yo creo que no, que estamos lejos de eso todavía, porque ha habido, me parece a mí, en la cultura contemporánea un tsunami terrible sobre el pensamiento de las personas, sobre el mundo ideológico. Y por ahí la iglesia está que todavía no ha despertado y a veces ha entregado parte de su alma al diablo. Vende su primogenitura por algún grado de éxito numérico o de poder, de influencia política, etcétera, en lugar de ser un agente de cambio para el Evangelio. Segundo, esto eran mis pensamientos. Algo fundamental que el cristianismo tiene que atender, y atender seriamente
que es lo que somos los seres humanos. Mis sentimientos, mis sentimientos. Le hemos tenido un poco de miedo a los sentimientos, le he tenido un poco de miedo, le tengo bastante miedo a los sentimientos. No podemos vivir sin los sentimientos, pero con ellos es muy difícil hacerlo. Los sentimientos inciden mucho sobre nosotros, afortunadamente en muchos sentidos, pero en otros, pregúntesle a Anita García, que la tengo acá a mi izquierda abajo, sobre el tema y lo que cuesta ordenarlos y darles un curso, no sé, maduro, sano, etc. Nosotros creemos muchas veces que los sentimientos están tan cerca que son, así los llamamos, sentimientos tocantes. Tocantes, fíjense la cercanía que le atribuimos. Por ejemplo, hablamos de esto que dijeron que me tocó profundamente. Esto que me hizo estallar, o esto que me movilizó. Y posiblemente en muchos sentidos sea así. Es decir, creemos que los sentimientos mueven el mundo. Tan cerca vivimos eso que creemos que los sentimientos son reales y a veces no cuestionables. Creemos que son auténticos. Por eso decimos lo que vos sentís de vos, eso sos. Es muy importante esto. Asociamos el ser con el sentir. Y está claro que tienen mucho poder sobre nosotros, y por eso confrontarlos, como a veces hemos hecho directamente y en soledad, esto conduce al fracaso. Es decir, luchar de punta contra esos sentimientos más de una vez condujo al fracaso. Y por otro lado, llegamos a pensar que la educación más profunda es satisfacer los sentimientos tal como vienen, porque pareciera que esta es la verdadera felicidad o la verdadera libertad. Jesús se refirió a eso muchas veces. Jesús enseñó que la libertad más grande, que la conciencia más real, que la verdad más profunda no era hacer siempre lo que me viene en ganas. No, de ninguna manera. Y a veces lo que me viene en ganas, aunque parezca bueno para mí, no es lo mejor para mí. No es lo que más me define. Únicamente, como decía Smith, una mujer muy interesante que escribió hace muchos años sobre el secreto de la vida feliz. Y ella decía, la vida feliz no pasa por arruinar los sentimientos ni dejar de tener sentimientos propios, sino lograr que el sentimiento propio sea coincidente con el de Jesús. Y ahí es la verdadera felicidad, porque Jesús determina la felicidad más plena. Estamos hablando de plenitud. Y la felicidad más plena pasa, o la plenitud más grande pasa, entre otras cosas, por adquirir felicidad, no por combatirla, no por destruirla, pero una plenitud real y auténtica, no disfrazada de la compra del producto que vos me sugerís para ser feliz. ¿Se entiende? O de la ideología que vos sugerís como la más real. Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, también, si ustedes se ponen a pensar, el Nuevo Testamento más de una vez sugiere que la buena conducta pasa por los buenos sentimientos, no por combatirlos, de ninguna manera por combatirlos. Por ejemplo, si ustedes analizan, no le digo que lo hagan ahora, pero la parábola del buen samaritano, ¿sí? ¿Se acuerdan? Aquel que socorre a la persona caída, herida, y analizan los sentimientos de los otros que debieron haber socorrido al herido, se supone que con mayor, digamos, razón, comillas. El buen samaritano es tomado como buen samaritano por las acciones que hace derivadas de sentimientos nobles. ¿Escucharon eso? De sentimientos nobles. Lo mueven para hacer lo que tienen que hacer, un cúmulo de sentimientos que motivan la acción exterior.
¿Se acuerdan que lo levanta, lo recoge corriendo riesgo, después lo dejan en un lado, después invierte plata, después consulta por él? Una serie de cosas absolutamente saludables. Cuando Jesús pregunta quién fue el que actuó adecuadamente con su prójimo, obviamente había sido este. ¿Qué le había movido a este señor? Una serie de sentimientos adecuados. Vean después Lucas 10, donde eso se relata, particularmente versículos 36 y 37, por ejemplo. En cambio, Santiago 4.1 o Santiago 3.6, entre otros, muestran que los sentimientos equivocados no es que pueden destruir. Seguramente ya destruyeron mucho salvajemente de nosotros. Y lo que tienen a veces los sentimientos es que no solamente me afectan a mi individuo, sino que toman formas colectivas, por ejemplo, de grupos étnicos muy fuertes que pasan a ser sentimientos odiosos, violentos, destructivos y sumamente difíciles de corregir o de revertir. Y por eso la Biblia dice que uno de los elementos mejores para corregir esto es un elemento que está dentro del fruto del Espíritu, que llama dominio propio. Tan difícil, fíjense. El dominio propio es una de las cosas más difíciles de lograr, porque uno se deja llevar por ese impulso que llama sentimiento. Acá no hablamos solamente de los pecadores empedernidos, hablamos de los creyentes, de nosotros. Yo me estoy refiriendo a mí. A mí me pasa, supongo que a ustedes también, esto de que creo que porque mi sentimiento a lo mejor era honesto o bueno, lo justifiqué, aunque no fuera como pensamiento del Señor, ni el más correcto, ni el bueno. Le di tanto crédito a la libertad de mi sentimiento que me fui para el otro lado, me salí de donde tenía que estar. Entonces, la respuesta bíblica no es reprimir los sentimientos. No, no se podría vivir sin sentimientos. El sentimiento forma parte normal de una persona y Dios los quiere y es bueno, y muchas de las mejores cosas o todas las mejores cosas están llenas de sentimientos. El asunto está es que ese sentimiento madure. ¿Se acuerdan ese término? Madurez. Y madurar es que alcance el perfil identitario de Cristo. ¿Cómo sentiría Cristo en este lugar? Una tercera cosa que nos pide, tengo que correr un poquitito, cambiar la Biblia como para alcanzar esa plenitud, es trabajar mi cuerpo. Pocas veces el cristiano habla de esto, que el cuerpo forma parte del más profundo crecimiento espiritual. No está al margen de. Al contrario, el cuerpo forma parte de mí. Yo no tengo un cuerpo, soy un cuerpo. Ustedes no tienen un cuerpo, somos un cuerpo. Y sin esa unidad adecuada con el cuerpo, no tenemos demasiada salud física. El cuerpo nos brinda el acceso al mundo en que vivir. No podemos ser sin un cuerpo. Todos nosotros tenemos un cuerpo y por eso estamos acá. Si no, no podríamos estar. Puede ser que tengamos un cuerpo deteriorado, que lo tengamos, no sé, con alguna característica particular, uno será más bajo, otro más alto, uno más gordo, uno más flaco, uno tendrá pelo morocho, el otro pelo rubio, no sé, pero sí un cuerpo. El cuerpo forma parte de quién soy y resulta esencial para la identidad. Y toda vida, cada uno de nosotros, se vive corporalmente, se vive físicamente, no la podríamos vivir. Puede ser que esté, como digo, muy castigado, pero nunca podrías vivirlo fuera del cuerpo. Y el cuerpo, entre otras cosas, es lo que me da identidad visible y externa con los demás. Y nos causa mucha dificultad muchas veces, porque a medida que uno va desarrollando esa imagen corporal, esa manera de vivir, en interconexión con otros cuerpos o con el mundo externo,
comienzan sensaciones que tienen que ver con el cuerpo y con el espíritu, o con la parte interna de la persona. Aparecen, por ejemplo, emociones, algunas positivas, otras negativas, temor, irritación, celos, resentimiento, y algunas de esas reacciones generadas allí terminan siendo actitudes, por ejemplo, actitudes de hostilidad, actitudes de desprecio, actitudes de indiferencia. Y casi la única forma posible del yo en el mundo es su forma encarnada. Por eso Dios, entre otras cosas, se encarnó y vivió con nosotros. Y parte de la salud integral que requiere nuestra vida para vivir en plenitud tiene que ver con las formas en que Él nos ayuda a vivir nuestra corporidad también, aunque el cristianismo ha sido muchas veces muy mal docente de eso. El mundo griego, por ejemplo, supónganse, no tiene que ver solamente con lo que llamamos genitalidad, mal llamada sexualidad. Tiene que ver con esto que estamos diciendo, que es la unidad con la cual tenemos que mirar al ser humano. Y por último, una cosa que tenemos que aprender a modificar es que la manera más completa del ser humano no es la individualidad en soledad, es la forma de vivir adecuadamente relacionada con los demás. Por ejemplo, a veces cometemos el error de decir, soy yo solo y Dios en mi comunión. Eso no es tan cierto muchas veces, porque no existo yo solo en aislamiento. No me puedo separar de los demás. Hablamos del retiro, hablamos de la soledad, pero eso nunca es pensar que puedo vivir aisladamente de los demás. Al contrario, una de las deformaciones más grandes, una de las demostraciones más grandes de conductas aberrantes es el hecho de que me voy aislando de los demás, es el que me voy separando de los demás, es el que no me puedo comunicar con los demás, es el que odio a los demás, quiero agredir a los demás, o no me comunico. De hecho, hay enfermedades que tienen que ver con eso, de personas que no se pueden comunicar. El otro día yo participaba de una reunión, de un equipo de trabajo de oración, un grupo pequeño de oración. Y uno de los integrantes del equipo pidió orar por su hijo ya grande, que había quedado sin trabajo. Y terminamos de la reunión y lo llamé por teléfono y charlamos un poquitito más. Y me dijo, le pregunté en qué puedo ayudar. Me dice, mira, él tiene un buen trabajo, pero como tiene una dificultad muy grande, que es que no se puede comunicar con mucha gente a la vez, su trabajo solo lo hace bien, pero ahora el jefe, para que venda más, le pida más conexión con gente y multiplicidad de gente, y estalló. No pudo soportarlo, perdió su trabajo y ahora está costando muchísimo poder volver a establecer relaciones con la gente. Nosotros vivimos en una sociedad que cuesta mucho el mundo relacional. Hemos hecho mucha violencia, mucha destrucción con los demás. A veces no aprendemos a vivir con los demás. Yo creo que no es posible vivir la plenitud de Dios si no aprendemos a vivir relacionalmente en paz, en justicia, en verdadera comunión con los demás, en calidad de perdón, de libertad, de las cosas buenas que el Evangelio sugiere. 4 cosas: manejar mi pensamiento con su mundo de ideas, de información; manejar mi mundo de sentimientos para que encuentre el equilibrio y la salud que Dios sugiere; manejar mi cuerpo, hasta donde se pueda hablar en estos términos, porque es mi comunicación con el mundo material externo; y manejar mi mundo de contacto con la sociedad, o por lo menos con el contacto. ¿Tiene el Nuevo Testamento fundamento para esto y base? Todo. La mala lectura del Nuevo Testamento es no leer esto justamente más de una vez,
¿Por qué? Porque, como he dicho mucho, siempre se ha puenteado esta vida para pensar en la vida de más allá. Allá, estos temas del Nuevo Testamento no van a ser necesarios. Por lo tanto, es como que no leyéramos los temas del aquí y del ahora. Todos los temas del Evangelio, los temas de las cartas, tienen que ver con el aquí y el ahora, en camino hacia aquella eternidad después de la muerte. Pero la mayor parte del Evangelio, el Sermón del Monte entero, muchas de las parábolas de Cristo, las primeras, pero sobre todo las segundas partes de las cartas paulinas, en algunos casos, bueno, todo el Antiguo Testamento, de hecho, pero para no pensar en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento habla todo el tiempo de estas cosas. Es una mala lectura no leer cómo cambiar este sistema de vida humana. Merece el Nuevo Testamento que se tenga una lectura práctica, menos ideologizada y más concreta para vivir en plenitud la vida de todos los días, que el Señor quiere que sea plena, la tuya, la mía, porque Él la ha hecho preciosa para cada uno de nosotros. Y vean ustedes cuánto dolor hay a veces por ignorancia, ignorancia inclusive de la difusión. Bueno, el tiempo se fue, pero una, dos preguntitas, a ver, antes de cerrar. Sí, Jorge, dale. Entiendo bien lo que vos dices en las 4 áreas. Por suerte lo entiendo, digamos. El gran conflicto que tengo es entre ser y parecer. También entiendo que es un proceso en donde el dominio propio tiene un montón que ver, pero yo no puedo dejar, por ejemplo, de alejarme de la gente que siento, para hablar, no sé si bien o mal, que no me hace bien. Entonces, el cambio, no rehuyo al dominio propio o al procurar dejar que el espíritu me transforme en el sentido que Cristo lo hizo con las personas, para que yo lo haga con las personas, pero al menos para mí verdaderamente es muy difícil y siempre prefiero ser y no parecer. Fin. Ah, fin, dijiste, no. Sí, sí, porque digamos, es una de las cosas más Sí. Buenamente conflictivas, digamos, para mí. Yo creo que lo que el Señor sugiere requiere dos patas importantes, y sé que el tiempo es ya vencido, ¿no? Pero 2 patas. Una pata es la que hace el Señor con su Santo Espíritu en nosotros. Sin el poder del Espíritu Santo, sin el Dios Trino, si vos querés, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no podríamos lograr demasiado. Eso es una pata. Y la segunda pata es una que vamos a ver, que es la escuela de vida. Esto no se logra con solo esfuerzo humano. La aplicación del esfuerzo humano es unir al fracaso, yo creo, Jorge. Tiene que ser un acto inteligente de la conducta humana. El esfuerzo es una pata bárbara, necesaria, pero no el único. Hay que proveer la inteligencia a la vida. Un pensamiento inteligente que Dios me ayuda a tener. El solo esfuerzo a veces conduce al cansancio, conduce a la irritación, conduce a actos que te hacen fundir la máquina, por así decirlo. Entonces tenemos que ser muy prácticos para esto. Y la practicidad a veces viene ayudada
con lo que llamamos herramientas que Dios provee. En algunos casos esas herramientas son enseñadas bien por la Iglesia, la oración, el estudio de la Biblia, la meditación, pero hacen falta otras, que son como ayudas, así como un bastón es ayuda para caminar, algunas de estas herramientas nos ayudan para caminar mejor. Hay veces que estamos como enfermos y necesitamos una ayuda externa que se introduce como una cuña dentro de nuestro proceso de vida para ayudarnos a salir, una ayuda exterior, una persona madura, una persona de bien o lo que fuera, o un grupo o lo que fuera. Y eso es imprescindible a veces. Y otras veces es una práctica espiritual que la Iglesia ha sido sabia en enseñarla mucho. No nuestra Iglesia en particular, digo, la Iglesia cristiana, ¿viste? El retiro espiritual, suponete. O aprendizajes mutuos entre personas. O afecto y misericordia de otros cercanos. O el saber soportar determinadas cosas como elemento virtuoso, no soportar en un sentido malo o de fracaso, sino de resistir con hombros de fe, digamos, ¿no? O con calidad interna para resistir. Pero eso no se logra de un día para el otro, ni mucho menos. Toma a veces tiempo y a veces toda la vida. A veces toda la vida. Yo hace más o menos con Febe que escucho un devocionalista y nos ha enseñado muchísimo este hombre con una paz y una ternura. Lástima que falleció hace algunos años y no hay nuevas producciones de él, pero me ha hecho pensar tanto, ¿no? El testamento, pero sobre todo la vida, ¿no? El Nuevo Testamento, no solamente tener un elemento para predicar, sino para vivir, cómo madurar en elementos como los que vos decís, Jorge, porque lo que pasa a vos nos pasa a todos, o a lo mejor nos pasa diferente, pero digamos, a cada uno puede que le pase otra cosa, ¿viste? Y ahí es uno de los elementos que quiero plantear con ustedes, cómo vivir una escuela de vida que nos ayude, no culpándose, no lacerándose, no saliendo a una guerra infernal como si fuéramos no sé quiénes, porque no lo lograríamos. Tenemos que encontrar una conexión eficaz con Dios y después una escuela que paso a paso nos ayude a superar esto, ¿viste? Y también la capacidad de discernir, porque la escuela, yo cierro con esto, Carlito, vos sacame de acá, la escuela que presenta la sociedad de vida es muy eficaz, me parece a mí. Nuestros hijos están mamando un poco de eso, y se nos va haciendo cuesta arriba confrontar después eso. Esto que decíamos de los sentimientos, de pensar que el sentimiento es la verdad final y que porque vos lo sentís, esa es la verdad, engaña bastante a la sociedad, me engaña a mí, digamos, ¿no? Porque te hace creer que porque vos lo sentís es honesto y es verdad. No, los sentimientos vienen muy golpeados, ¿viste? Entonces hay que redescubrirlos, hay que reencontrarlos. No hablo de psicología solamente, psicología, claro, una ayuda, pero no hablo solamente de eso, sino del discernimiento espiritual que provee el Señor, en oración, en paciencia, en conexión con el Espíritu Santo, en el rumiar la palabra. Bueno, pero vamos a seguir, Gracias, gente linda. Cada semana yo pretendo mandar un videíto que vaya anticipando, como fue en esto, así muy por arriba, la temática que después vamos a tomar. Entonces pretendo hacerlo. Tenemos un equipo extraordinario casero que se llama Febe y yo, el equipo, cuando lo filmamos, así que agradezco a mi señora que la tengo acá adelante participando, pero lo disfrutamos porque nos hace bien a nosotros pensarlo desde hace bastante tiempo, cómo crecer en paciencia, en calidad de vida, en comprensión, en profundidad, etcétera, ¿no? Bien práctico, porque la practicidad pasa por vivir mejor, si no, no es tan práctica la cosa.
nos agregaría solamente una cosa forzada. Tan hermosos todos, ¿eh? Muy lindos. Es un privilegio juntarlos. Quizás en la próxima nos podemos presentar un poquitito más y conocer cada uno. Hasta una bebé me parece ahí que veo acá. Bueno, si tienen preguntas, diríjanlas hoy. El tiempo fue más corto porque, claro, lo teníamos que presentar, ¿no? Así que, pero bueno, nos escriben y como decía mi profesor de teología, vamos a responder todas las preguntas. Seguramente muchos vamos a decir, no sé, déjenme estudiar. El Mastruleta, ¿te acordás, Carlos? Vos también lo tuviste a don Florial, ¿no? Un genio. Bueno, no sé a quién le tengo que dar, si a Silvia, si a Carlos, o a Anita, a Lidia. Silvia. Oh, no, A Silvia. a usted, pastor, a usted. Bueno, gracias Tommy por este estudio. Vamos a tratar de pensar todo lo que dijiste, que es mucho. Ver cómo lo vamos aplicando a nuestras vidas. Muchísimas gracias por participar. Queremos saludar a Isabel. ¿Cómo has pasado tu cumple, Isa? ¿Cómo? Isabel cumplió años. Ah, pero Ay, qué bien. pero tengo los bombones ahí acumulados. Bien, gracias a Dios. Se juntaron con los huevitos de Pascua que tanto me gustaban, sí, esos chiquititos. Guardalos, por favor, guardalos. Así que está. Bien. Dios es bueno, Dios es fiel. Y un año más digo, qué maravilla, cuántas personas presentes o virtuales, virtuales, son reales, pero vía virtualidad, que me da y siento el afecto y realmente doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que son parte de mi vida, de mi alegría, de mi proyección, en fin, gracias. Bueno, lindo poder por lo menos así saludarte y desearte que tengas un muy lindo año por delante. A todos los demás los saludamos también, les agradecemos la participación y los esperamos el próximo lunes, ¿les parece bien? Y Lidia les va a mandar el video del pastor para que vayamos preparando el tema. Muchísimas gracias y nos vemos. Chau. Buena semana. Buena semana. Chao. Hasta luego todos.